Gracias, señor asistente de audiencia. Nuevamente mi saludo a todos. Vamos a proceder con la sesión, siendo las 9:24 de la mañana del martes 7 de febrero de 2023, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, integrada por Víctor Prado Saldarriaga como presidente, la señora Inés Villabonilla y el señor José Neira Flores como magistrados integrantes de la misma, damos inicio a la continuación del desarrollo del juicio oral en el proceso 7-2019, seguida contra los procesados Jimmy García Ruiz y Melba Sonia Aguilar Farfán por delitos contra la administración pública en agravio del Estado. Para efecto de garantizar la publicidad de esta audiencia, ella se transmite por los canales regulares del Poder Judicial. Queda en la dirección de debates la señora Inés Villabonilla. Proceda. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. Vamos a proceder a la acreditación de las partes. Empezamos primero por el Ministerio Público. Doctora. Muy buenos días y gracias, señorita directora de debates. Buenos días, señor presidente de la sala y al señor magistrado presente, a todos los abogados y a las partes que están presentes en esta audiencia. Galinca Mesa Salas, fiscal adjunta al Supremo, provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en representación del Ministerio Público, y el doctor que se presenta como apoyo a esta. Muy buenos días, señores jueces supremos, señores abogados y a todos los presentes. Dica Sten Sorría Liaga, fiscal adjunto superior provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en calidad de interconsulta. Gracias. Muchas gracias. La representante de la Procuraduría, por favor. Buenos días, señores magistrados, buenos días a los representantes del Ministerio Público, a cada uno de los abogados de la defensa, a todos los presentes. Nelly del Pilar Verona Farro, en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Gracias. Gracias, doctora. El señor abogado de la defensa del acusado Jimmy García Ruiz. Buenos días, señores magistrados, buenos días a los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría, a los señores acusados, colegas y demás presentes. Percy Revilla Yaza, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 2853, abogado defensor del señor Jimmy García Ruiz, con los demás datos que ya constan en las sesiones anteriores. Gracias. Muchas gracias, doctor. La defensa del acusado Melba Sonia Aguilar Farfán, doctor Morales. Buenos días, señorita directora de debates. Buenos días, señor presidente, señor vocal supremo, señor fiscal supremo, y con los demás concurrentes, por la ciudadana Melba Sonia Aguilar Farfán, el doctor Carlos Daniel Morales Córdoba, con registro del Colegio de Abogados del Callao número 4588 y demás datos ya registrados en audiencias anteriores. Muchas gracias, doctor Morales. El acusado Jimmy García Ruiz. Muy buenos días, señorita directora de debates, señores jueces supremos integrantes de esta sala penal especial, señora representante del Ministerio Público y demás participantes en esta audiencia presencial. Jimmy García Ruiz, con documento nacional de identidad 17848943, con mis demás datos ya consignados al inicio de este juicio oral. Muchas gracias. La acusada Melba Sonia Aguilar Farfán. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados supremos. Buenos días, representante del Ministerio Público, abogados todos. Mi nombre es Melba Sonia Aguilar Farfán, mi DNI 0720-1859 y con todos los datos consignados en la carpeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Defensoría Pública. Buenos días, señorita directora de debates, a los señores y señoras magistrados presentes, a todos los presentes también. Abogado Rommel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro del Colegio de Abogados del Callao 9736, defensor público asignado a la Corte Suprema. Muchas gracias. Se tiene por instalada esta audiencia y se le pregunta a las especialistas de causas si hay despacho pendientes. Doctora. Señoras y señores, buenos días. Señorita directora de debates, para dar cuenta a usted que no hay despacho pendiente para dar cuenta. Gracias, doctora. Bien, no habiendo escritos pendientes, corresponde continuar con la oralización de las piezas documentales, precisándoles que
En la sesión de juicio oral anterior, de fecha 31 de enero, se actuaron las siguientes pruebas. La prueba documental 25, consistente en el acta de visualización y transcripción de los videos contenidos en el CD de título PF 0909-2018, Policía Preso Pago a Fiscal, de fecha 3 de octubre del 2018. También la prueba material número 38, denominado CD, rotulado con la inscripción CD de título PF 09-09-2018, Policía Preso Pago Fiscal, de fecha 3 de octubre del año 2018, reportaje emitido en el programa Punto Final, con fecha 9 de septiembre del 2018, contenido en un sobre que obra a fojas 518 del cuaderno de pruebas de la Fiscalía y de la Procuraduría. Respecto de los cuales se tiene pendiente que el Ministerio Público y las demás partes procesales se pronuncien respecto a la relevancia probatoria de este documento. Vamos a conceder el uso de la palabra a la señora representante del Ministerio Público para que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, señorita directora de debates. En efecto, la visualización y transcripción del video contenido en el CD proporcionado por Frecuencia Latina nos ha podido dar a conocer en el reportaje propalado en esa oportunidad la imputación que formulara Roger del Águila Mendoza contra Jimmy García Ruiz, en el que narra los hechos que se suscitaron con el ahora acusado, para que éste pueda influenciar no solo en la casación que se había formulado contra la sentencia condenatoria que se habría emitido contra Roger del Águila Mendoza, sino también contra la acción de amparo que en su oportunidad también habrían interpuesto con motivo de la resolución emitida por la Sala Suprema. Además, también nos ha permitido conocer la versión de Melba Sonia Aguilar Farfán, porque también se ha transcrito la entrevista que se le hiciera en su oportunidad por Frecuencia Latina y que en el que podemos encontrar contradicción, dado que ella desde un inicio refería haber recibido solo 5.000 nuevos soles, 5.000 soles en pago por supuesta defensa. Sin embargo, con posterioridad, cuando el periodista agarra y le demuestra que eran 10.000 soles los que se habían depositado en la cuenta del Banco de la Nación a nombre de la que ahora se ha establecido es conviviente del señor Jimmy García Ruiz, refirió que desconocía. Y cuando se le muestra el voucher y se le pregunta por dicho voucher que había sido depositado en su oportunidad, refirió que no pudo contestar a la pregunta, no pudo sustentar o fundamentar y justificar los motivos por los que no o desconocía de ese monto que había sido remitido por la cuenta o depositado a la cuenta de ahorros de la conviviente de Jimmy García Ruiz. Eso es, señorita directora de debates. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la señora representante de la Procuraduría. Muchas gracias, señora magistrada. Señora magistrada, a través de esta visualización y transcripción del video contenido en el CD, Policía Preso Pago a Fiscal, pues se puede acreditar los hechos mencionados y ratificados por Roger del Águila Mendoza, en la cual se puede verificar a través de ese video el pago realizado, las coordinaciones que se realizó, asimismo el voucher de depósito a nombre de quien se realizó dicho depósito, día, fecha. Asimismo se ha podido visualizar, señorita magistrada, también la participación de Ana Melba Aguilar Farfán. Asimismo se puede verificar también en dicho video el pago realizado a Melba Aguilar Farfán respecto a los escritos presentados, pues, y donde se puede acreditar la influencia que han tenido los acusados en el presente caso. Nos reservamos lo demás para nuestros alegatos de clausura. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita representante de la Procuraduría. Se le concede el uso de la palabra al abogado defensor del acusado Jimmy García Ruiz. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señora magistrada. Varias cosas para decir sobre este medio de prueba.
En primer lugar, lo que acredita el reportaje de televisión visualizado es que el señor Roger del Águila Mendoza actuó o declaró en ese reportaje con un evidente ánimo de venganza contra los hoy acusados. ¿Y por qué decimos esto, señora magistrada? Porque el Roger del Águila Mendoza, en vez de acudir al Ministerio Público o acudir a la Policía Nacional, a la comisaría, para poner en conocimiento de los supuestos hechos objeto de este proceso, lo que hizo fue contactarse con un canal de televisión, con un programa de televisión dominical, que dicho sea de paso, en aquella época tenía mucho rating, obviamente con la finalidad de que el desprestigio contra los acusados tuviera la máxima difusión posible. Entonces, esa podría ser la primera conclusión de la defensa, que fue un acto de venganza. ¿Por qué? Porque se los consideraba responsables por la prisión que sufría en ese momento, que era una pena de 6 años de pena privativa de libertad. En segundo lugar, señora magistrada, lo que revela el reportaje es que el señor Roger del Águila Mendoza era una persona proclive al delito. ¿Por qué decimos esto? Porque en primer lugar está acreditado que, y así lo menciona el reportaje, que era una persona condenada a 6 años de pena privativa de libertad por el delito de cohecho. Pero no debemos olvidar que tenía una condena anterior por los delitos de encubrimiento y omisión de actos funcionales. Pero además, señores magistrados, si su versión de los hechos con respecto a este proceso fueran ciertos, el señor Roger del Águila Mendoza tendría que ser un inductor, un instigador al tráfico de influencias. Entonces, estamos ante una persona comprobadamente proclive al delito, lo cual genera serias dudas sobre su credibilidad, ¿no? Adolece de incredibilidad subjetiva, como ha desarrollado la jurisprudencia. En tercer lugar, señores magistrados, la versión que escuchamos en el reportaje es la primera versión que da Roger del Águila Mendoza. Antes de acudir al Ministerio Público, la primera versión que da es en el reportaje. ¿Y qué dice el señor Roger del Águila en el reportaje, en esta primera versión? Y expresamente dice que el dinero que supuestamente le entregó al señor Jimmy García Ruiz era para que él se contacte con una abogada para que vean el tema. Así lo dice expresamente en el reportaje, para que se contacte con una abogada. En ningún momento hace mención a que este dinero era para que el señor Jimmy García Ruiz se contacte con un magistrado que estuviera viendo el recurso de casación o que se contacte con algún otro funcionario público. Claramente se nota en el reportaje que dice para que se contacte con un abogado o abogada para que vean el recurso de casación. Entonces, conforme a esta versión inicial, la primera versión de Roger del Águila, no estamos ante un delito de tráfico de influencias porque en ningún momento se señala un tráfico o que el señor Jimmy García Ruiz invocó tener influencias en algún magistrado o funcionario, sino al contrario, que se iba a contactar con un abogado o abogada para que vean el tema, que en este caso era el recurso de casación. Más adelante en el reportaje, como hemos visto, Roger del Águila Mendoza dice, señala que el señor Jimmy García Ruiz le dijo, lo que queda es hacer una casación para a nivel de Lima poder manejarlo. A eso se limita la declaración del señor Roger del Águila. Dice, hacer una casación para que a nivel de Lima poder manejar, ¿no? Nuevamente estamos ante una versión que no señala en absoluto un tráfico de influencias del señor Jimmy García Ruiz o un ofrecimiento de que se iba a contactar con un magistrado de la Corte Suprema o con algún otro funcionario que esté viendo el caso. Simplemente el señor, según la propia versión de Roger del Águila Mendoza, el señor Jimmy García Ruiz le dice, debes hacer una casación para a nivel de Lima poder manejarlo, donde no existe ninguna invocación de influencias. En cuarto lugar, señores magistrados, en el reportaje
el señor Roger del Águila Mendoza hace referencia a 3 pagos que supuestamente le iba a hacer al señor Jimmy García Ruiz. Y dice expresamente, quedamos en $12,000 que se iban a entregar en 3 partes. Así es lo que dice en el reportaje. Sin embargo, esta declaración, señores magistrados, no coincide con la acusación fiscal. ¿Por qué? Porque en la acusación fiscal hace referencia a 3 pagos de distinto monto. Dice 3.500, 11.000 y 10.000 soles. Entonces no coincide con lo que señala el señor Roger del Águila Mendoza en esta primera versión, que iban a ser $4.000 cada una de las 3 entregas. En quinto lugar, señores magistrados, en cuanto a al depósito de 10.000 soles a la cuenta de la señora Tarrillo, donde efectivamente se muestra un voucher de depósito en la cuenta de la señora Tarrillo. En ningún momento en el reportaje el señor Roger del Águila Mendoza señala que dicho dinero fuera para que el señor Jimmy García Ruiz intercediera ante un magistrado o funcionario o como contraprestación por haber intercedido ante un funcionario o magistrado de la Corte Suprema. Entonces, está el voucher, está el depósito, pero no está el tráfico de influencias. No está vinculado el voucher y el depósito a una conducta de tráfico de influencias. Por su parte, el señor Jimmy García Ruiz en todo momento ha señalado que los 10.000 soles no eran para él, sino que eran los honorarios de la abogada defensora de Roger del Águila Mendoza. Y esta versión la sostiene luego al ser entrevistado por la señora Mónica Delta, ¿no? Donde Mónica Delta le dice, señor, eso es coima, y él dice, no, esos son honorarios profesionales, le dice. Entonces, el propio reportaje visualizado apoya la tesis de que los 10.000 soles estaban destinados a la abogada de Roger del Águila Mendoza, ¿no? En Roger del Águila Mendoza, en una conversación que se emite en el reportaje, dice, doctor, ¿alguna novedad respecto a mi caso? Y el señor Jimmy García Ruiz le responde, hoy día me comunicaré con la doctora a ver esto de tu caso, la voy a llamar a ver cómo va, estoy coordinando con la abogada. Entonces, esto más, sobre todo, o esto al contrario de la tesis fiscal, refuerza la tesis de que el señor Jimmy García Ruiz habla con el señor Roger del Águila Mendoza sobre una abogada particular, a quien obviamente tenía que cancelarle los honorarios. La propia abogada Melba Aguilar Farfán en el reportaje confirma que el dinero depositado a la señora Tarrillo era para ella, eran sus honorarios profesionales, y además precisa que el dinero se hizo a esa cuenta porque los familiares del señor Roger del Águila Mendoza no conocían su número de cuenta, ¿no? O sea, tenían que pagarle sus honorarios, pero no conocían su número de cuenta. Esa es la versión de la señora Melba Aguilar Farfán, que coincide con la del señor Jimmy García Ruiz, ¿no? Quien justamente al ser luego entrevistado por la señora Mónica Delta dice que los familiares le suplicaron que le diera el número de cuenta, su número de cuenta para depositarle los honorarios de la señora Melba. Incluso, señores magistrados, el reportaje evidencia que lo que realmente hizo el señor Jimmy García Ruiz no fue un acto de tráfico de influencias, sino que se limitó a recomendarles a los familiares del señor Roger del Águila Mendoza una abogada defensora que residía en la ciudad de Lima para que se encargara del recurso de casación. El propio señor Jimmy García Ruiz en la entrevista que le hace Mónica Delta luego dice: yo le sugiero a los familiares, a la señora Melba Aguilar Farfán, para que los asesore. Incluso el propio reportero de Punto Final, luego de escuchar el relato de Roger del Águila Mendoza, afirma que una abogada que Jimmy García Ruiz convocó no se presentó a la audiencia de casación. Entonces, el propio reportaje señala que la función o la conducta del señor Jimmy García Ruiz era el recomendar, convocar, sugerir a una abogada defensora para que vea el recurso de casación en la ciudad de Lima. En resumen, señores magistrados,
Para la defensa, el reportaje acredita que la declaración de Roger del Águila Mendoza adolece de incredibilidad subjetiva, pues actuó por móviles de venganza contra los acusados y además su declaración está desacreditada por ser la versión de una persona condenada por al menos 2 delitos y es comprobadamente proclive a la comisión de los mismos. Además, en todo caso, la conducta que atribuye Roger del Águila Mendoza al señor Jimmy García Ruiz no es una conducta compatible con las exigencias típicas del delito de tráfico de influencias, porque en ningún momento señala que el señor Jimmy García Ruiz haya invocado tener influencias ante un magistrado funcionario, ni haya ofrecido interceder ante los mismos para realizar ninguna conducta de corrupción. También acredita que el señor Jimmy García Ruiz se limitó a recomendar a una abogada, la señora Melba Aguilar Farfán, a los familiares para que se encargue de la casación que se estaba tramitando en la ciudad de Lima. Y finalmente el reportaje acredita que el dinero que fue depositado en la cuenta de la esposa del señor Jimmy García Ruiz, la señora Tarrillo, eran los honorarios profesionales de la abogada defensora del señor Roger del Águila Mendoza, lo que se debió justamente a que los familiares de Roger del Águila Mendoza desconocían el número de cuenta de la señora Melba Aguilar Farfán para efectuarle el depósito por sus honorarios. Eso es lo que tengo que decir, señora magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En la defensa de la acusada Melba Sonia Aguilar Farfán, doctor Morales. Correcto, señorita directora de debate, gracias. Primero que nada, tenemos que marcar que este medio de prueba, tanto en su transcripción como en su presentación como prueba material, constituye pues el acto de denuncia inicial. Y como tal, ¿no?, contiene elementos que deberán ser tomados en cuenta o contrastados con otros medios de prueba. Y decimos que esto constituye un acto de denuncia por cuanto en la propia transcripción se puede verificar al minuto 3:11, ¿no?, la existencia de una mención del señor Walter Río, ¿no?, con una entrevista, una conversación con el jefe de prensa Luis Díaz de Duvalí Rodríguez, que no tiene nada que ver con estos hechos. Asimismo, al minuto 3:49, ¿no?, se habla también de la existencia de la ex consejera Rosa Vera, ¿no?, y se menciona que se ha escuchado coordinar con el juez César Ignastosa Pariachi. Por lo tanto, ese es el primer elemento que se tiene que tener en cuenta como el acto de denuncia. El otro elemento que también debe tenerse en cuenta, señorita magistrada, es que se trata de un reportaje periodístico. No es la entrevista en sí completa, especialmente realizada a mi patrocinada, ¿no?, Sonia Melba Aguilar Farfán. Usted puede constatar de todo el extracto de la transcripción y de la visualización del citado reportaje, determinados extractos están referidos a la conducta de mi patrocinada. Tal es así que se puede verificar que este está editado, porque efectivamente mi patrocinada concurrió a una entrevista en este canal que efectivamente está detallado en su declaración y la cual se da mayores detalles, pero que transcurrió más de 45 minutos a 1 hora, en las cuales se explicó todo el tratamiento que se dio en su condición de abogada. Sin embargo, no se aprecia nada de esos hechos acá, sino lo referente solamente al voucher y al pago que había recibido. Por lo tanto, eso es lo que se tiene que verificar. Acto de denuncia descontextualizada, edición, no especialmente en relación a mi patrocinada, vinculación con otros hechos que no tienen nada que ver con esto y específicamente, señorita directora de debates, tener en cuenta el punto en el cual, según el Ministerio Público, ¿no?, mi patrocinada había entrado en contradicciones respecto del monto. Hay que establecer acá, primero que nada, que el voucher, ¿no?, refiere una entrega de dinero, ¿no?, en una cuenta que no corresponde a mi patrocinada. En la misma
en el mismo desarrollo de la transcripción, se evidencia que ese dinero iba a ser entregado a mi patrocinada por concepto de honorarios. En ningún momento se habla de un monto específico respecto de los honorarios, solamente se vincula a la acción de haber recibido el voucher. Tal es así que mi patrocinada, ¿no?, al minuto 6.17, ¿no?, señala pues el dinero que le han dado no es, solamente son 5.000 y no 10.000, lo que implicaba un desconocimiento del voucher y del pago que se había realizado a la persona que recibió dicho dinero en su cuenta corriente, la señora Cecilia Paola Tarrio Álvarez. Ahora, este hecho, señorita magistrada, está descontextualizado por cuanto, insistimos, no se tiene el machote total. Por lo tanto, se debe tomar con mucha reserva esto y ya en los alegatos desarrollaremos con más. Un elemento final también, señorita magistrada, para tener en cuenta como acto de denuncia que estos hechos deben ser verificados, es la afirmación que hace el señor Roger del Águila al minuto 6:45, donde dice, ¿no?, que la voz del periodista señala, Roger del Águila dice que estuvo escondido en la casa de la abogada Melba Aguilar, ella lo desmiente. Roger del Águila dice que decide entregarse porque la abogada le pedía $15.000 más y él no tenía ningún centavo. El valor que estima la acción de amparo en $15.000, señorita magistrada, no corresponde a las declaraciones que él mismo dio respecto del costo de esa acción de amparo. Por lo tanto, señorita magistrada, este medio de prueba, como acto de denuncia, pues, nos va a permitir establecer que existe una versión, ¿no?, inicial del señor Roger del Águila que ha ido variando y mutando en el tiempo, y que la participación de mi patrocinada en estos hechos está circunscrita solamente al voucher, en el cual, señorita magistrada, mi patrocinada, se ha demostrado también con otros medios de prueba, no ha tenido ninguna participación en la entrega del señor Roger a la persona de Cecilia Tarrio en el Banco de la Nación. A ella, la mención expresa que ella solamente recibió los 5.000 soles es respecto del dinero que recibió por concepto de honorarios profesionales y los cuales están desarrollados en la declaración de mi patrocinada y con mayor énfasis lo haremos en los alegatos correspondientes, señorita magistrada. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora continuar con la lectura de la prueba número 26. Corresponde a la transcripción del video. Demostraré que el dinero nunca fue depositado en la cuenta de mi esposa, punto final, de fecha 3 de octubre del año 2018. Esta prueba, señora fiscal, se vincula con el medio de prueba material 39, denominado CD rotulado con la inscripción demostraré que el dinero nunca fue depositado en la cuenta de mi esposa, punto final, de fecha 3 de octubre del 2018, contenido en un sobre que obra a fojas 519 del cuaderno de pruebas de esta Fiscalía. Por lo tanto, vamos a seguir el mismo circuito del anterior. Primero la lectura de la transcripción, luego la visualización. ¿Está de acuerdo, señora fiscal? Sí, conforme, correcto. Doctora. ¿La Procuraduría? Conforme, señora magistrada. Señor representante de la acusada o su defensa. Conforme, señora magistrada. Señor abogado. Conforme, señorita directora de Bates. Entonces vamos a proceder conforme lo hemos indicado. Prueba 26. Gracias. Un momentito. Vamos a disponer que el especialista de audiencias ponga a la vista. Primero tienes que ponerlo a la vista. Muestra. Está en el folio número 519, parece. Sale. Señorita directora de debate, si Sí. me permite, con motivo de las alocuciones efectuadas por los abogados de la defensa, si me permite solamente hacer una puntualización respecto de lo manifestado por los mismos hace un Estamos momento. pasando al otro En tema. la siguiente, en todo caso, ¿puedo hacer? Bueno, pero vamos a continuar con esto, por favor. Está bien, Tú en su señorita. momento no lo dijo. Ya, gracias. Señorita directora de debates, en el expediente 7-2019-16, nominado como cuaderno de pruebas
del Ministerio Público y Procurador Público, conforme se muestra en la proyección, a fojas 519, obra el CD rotulado como juez García, abre comillas, demostrará que el dinero nunca fue depositado a la cuenta de mi esposa, cierra comillas, oblicua, punto final, conforme se muestra en la imagen. La transcripción corre a fojas, está en la prueba 26, a fojas 251. Como lo hemos indicado, iniciamos la lectura, doctora. Por favor, la lectura de esta prueba que hemos indicado, que es la número 26. Proceda, por favor. Gracias, señorita directora de debates. En este acto, siendo las 11:18 am, como es de público conocimiento, luego de dicho reportaje, la periodista Mónica Delta entrevistó a Jimmy García Ruiz, siendo que dicha entrevista no obra en el CD remitido por Frecuencia Latina y que se ha visualizado en tal sentido a fin de evitar demoras y con la conformidad del abogado José Arnaldo Rivera Céspedes, se procede en la misma laptop en la cual se está realizando la diligencia de visualización y transcripción del CD remitido por Frecuencia Latina, a realizar una búsqueda vía internet de la página web YouTube. Se encontró un video de título Juez García, demostraré que el dinero nunca fue depositado en la cuenta de mi esposa. Punto final. Advirtiéndose que es la entrevista que la periodista Mónica Delta a Jimmy García, por lo que se procede a grabar dicho video en CD de marca Imation, de color blanco y consignado DVD-R 16X/4.7 GB/120 minutos. Inmediatamente se coloca con plumón tinta negra el nombre antes mencionado e inmediatamente se inicia la reproducción del CD. Se inicia la reproducción del CD, el mismo que indica que tiene una duración de 16 minutos con 16 segundos. Al iniciarse la reproducción de archivo mencionado, se visualiza a la persona con nombre Mónica Delta y Jimmy García. Acto seguido se procede a transcribir la entrevista que sostiene Mónica Delta a Jimmy García. Mónica, primero Mónica. Estamos con el presidente de la Corte Superior, que está acusado en esta nota periodística de Roberto, que es nuestro compañero en punto final, y le vamos a dar la bienvenida al señor Jimmy García Ruiz. En primer lugar, preguntarle si esta abogada Melba Aguilar Farfán es su amiga. Jimmy, buenas noches. Mónica, buenas noches. Jimmy, la conozco desde 2014. Como a cualquier otro abogado. Mónica, ¿ya usted le sugiere o no la sugiere? Jimmy, yo sugiero a los familiares del señor Mónica, ¿del Águila? Jimmy, señor del Águila, el papá a quien logré conocer porque existe una familiaridad con mi padre hoy difunto. Inclusive fue su compadre, por eso cuando yo voy, Mónica, pero usted sugiere a una abogada, es una cosa extraña que un presidente de la Corte Superior sugiera a una abogada, ¿no? Jimmy, a ver, en su época 2015 yo no todavía asumía la presidencia. Yo he asumido a partir del 2017. Mónica, pero era juez. Jimmy, yo he sido juez, sigo siendo juez, ¿no? En esa época era juez. Mónica, pero es exactamente lo mismo que estoy diciendo, Jimmy. Así es, pero ¿por qué hago eso? ¿Por qué sugiero? Porque estos señores se enteraban que yo iba a ver a mi padre un momento. Luego, cuando ya falleció, iba a ver a mi madre. Mónica, ¿usted habla de estos señores que los padres del señor del Águila? Jimmy, los padres del señor del Águila, y me suplicaban que por favor les apoye y los familiares. Mónica, pero él, la persona que estaba
una situación de este tipo, le pidió a usted que le pusiera una abogada? Jimmy, los papás. Mónica, ¿usted no conversó con el señor del Águila? Jimmy, en una sola oportunidad conversé. Mónica, ¿cuándo ha conversado con el señor del Águila? Jimmy, no recuerdo, pero fue en el 2015 más o menos. Mónica, ¿y de qué conversaron? Mónica, me pidió, doctor, como, bueno, es un pueblo chico, pequeño de gente campesina. Mónica, ¿cuándo él estaba prófugo de la justicia? Jimmy, no, antes de ello. Yo le expliqué qué cosa es lo que debe hacer y me dijo, doctor, yo ya presenté un recurso de casación, excelente, le digo, eso es lo que tiene que hacer y tu abogado tiene que ir a Lima a sustentar esto. Mónica, ahora los hechos bien extraños. En primer lugar, el tema de la abogada. Primero, no reconoce que sea 10.000 soles, sino que 5.000 soles. Y el segundo hecho extraño, raro, por decir algo, es que van a la cuenta de tu esposa. Jimmy, ya mire, Mónica, 10.000 soles que van a la cuenta de su esposa. Jimmy, yo no quiero explicarle ahí. Mire, ve, yo vengo casualmente acá porque me siento totalmente indignado por este tema. Mónica, bueno, debería ser preocupado porque las acusaciones son difíciles, son complicadas. Jimmy, y bastante preocupado. Mire, ve, yo he venido acá para limpiar mi honor, que está mancillado por una persona que ha sido condenada, ¿no? Y al margen de ello, yo le digo, Mónica, no, pero explíqueme lo del voucher, porque usted me dice lo que quiere. Jimmy, lo del voucher. Mónica, a ver, dígame, ¿por qué en la cuenta de su esposa y no en la cuenta de la abogada? Jimmy, ya señora, mire, ¿por qué fue eso? Fue porque en esa época, 16 de febrero, mi esposa estaba gestando. Ella estaba en Chiclayo. Mónica, ¿y qué tiene que ver eso? Jimmy, escúcheme, por cuestiones de economía y para poder manejar nuestra economía, yo le di mi tarjeta a ella para que cualquier… Mónica, ¿a quién? Jimmy, a mi esposa, para que cualquier eventualidad… Mónica, ya. Jimmy, ella puede gastar un poco más porque yo gano más que ella. Mónica, ¿y qué tiene que ver con el depósito? Jimmy, y ella me dio su tarjeta. Mónica, ya. Jimmy, ¿dónde le depositan también su remuneración? Pero yo ya puedo, 3 puntos seguidos. Mónica, pero usted está hablando de su esposa, no de la abogada, Jimmy, de mi esposa. Mónica, y entonces, ¿por qué? Se supone que están hablando de los honorarios de la abogada. Jimmy, ya. Mónica, lo ponen en la cuenta de su esposa. Jimmy, entonces, ¿por qué? Porque yo en esa época lo manejaba, le digo por cuestión de economía, manejaba, yo estaba acá en Lima, yo manejaba la tarjeta de mi esposa. Mónica, pero ¿no se daba cuenta usted, siendo un juez que estaba exponiendo a su esposa en una situación de esta naturaleza? Jimmy, casualmente, yo incurro en esto. ¿Por qué? Porque en esas personas humildes, estas personas que no cuentan, ruega, iban a casa de mi madre a llorar, como usted ve que… Mónica, ya, pero más allá del hecho… Jimmy, no, pero mira, Mónica, pero usted es juez y usted sabe que los hechos no son bien importantes. Jimmy, ya. Ahora yo le quiero decir algo importante. Mire, ve, 2 hechos así. Es totalmente falso que yo haya concertado con este señor honorarios profesionales y por los montos que se dicen. Mónica, no. Eso se llama coima, señor. Jimmy, eso se llama. Mónica,
No se llama honorarios profesionales, Jimmy. Ya bueno, Mónica. Coima se llama cuando a uno le pagan para mirar hacia otro lado y no para el otro, se llama coima. Jimmy, coima se llama, así es, claro. Tiene toda razón usted, pero yo nunca concerté eso con ese señor, Mónica, pero es su palabra contra la de él, Jimmy. Claro, en segundo lugar, yo he pedido, Mónica, ¿y cómo llegó? ¿Y por qué llegó la plata a esa cuenta, Jimmy? Ahora le digo, en segundo lugar, mire, un día me llamó el papá preocupado porque no podía pagar los honorarios a la doctora, quien tenía cosas, no sé, y me ruega, por favor, doctor, usted puede, mire yo, bueno, no puedo. A tanta insistencia, a tanto ruego, deposita, y como yo manejaba la cuenta de mi esposa, Mónica, usted le dice que al papá que le diga que deposite en la cuenta de su esposa, que eran los honorarios de la abogada. Jimmy, así es, Mónica, pero oiga, señor juez, usted bien cándido, por lo menos, ¿no? Jimmy, pero escúcheme, no, cándido, sino personas humildes. Estaba haciendo aparentemente una obra social para una persona que lo necesitaba, Mónica. Pero ¿por qué no le dijo que deposite en la cuenta de la abogada? Jimmy, ahora mire, Mónica, además, la abogada ni siquiera reconoce 10,000 soles y no reconoce 5,000. Jimmy, claro, a eso iba, a eso también iba. Es la segunda falacia que existe. Yo estoy, Mónica, ¿cuál es la primera? ¿Por qué hasta ahora no me da usted la falacia? Jimmy, el tema de que se ha concertado con este señor, no sé si coima o honorario, Mónica, pero hay un depósito de 10,000 soles, Jimmy, pero lo otro es de 5,000 soles que yo mañana estamos pidiendo con mi esposa la relación del banco de los depósitos que se han hecho depósitos, Mónica. El voucher, señor, es de febrero del 2016, Jimmy. Yo le voy a traer, Mónica, y la abogada entre un mes después, en marzo. Perdón, y la abogada entra un mes después, en marzo. Jimmy, yo desconozco eso, señora, porque, Mónica, pero, o sea, ¿cómo va a depositar en la cuenta de su esposa? Jimmy, no, yo desconozco totalmente eso. Mónica, pero si usted le recomendaba al padre hacerlo, usted ya estaba hablando de la abogada. No, yo cuando le sugiero, ya ella tenía comunicación con la abogada, ya tenía comunicación. ¿Ella quién? Mónica. Jimmy, la abogada, disculpe, la abogada ya tenía comunicación con el papá de este señor. Mónica, ya, pero estamos hablando de un mes antes de que se deposite ese voucher y al mes siguiente recién la abogada le da supuestamente servicios. Jimmy, como le digo, claro, pero yo, Mónica, a la persona que estaba en problemas, Jimmy, yo desconozco por qué se demoró tanto o si este fue anterior, posterior, desconozco. Mónica, esta respuesta no es una respuesta contundente, señor juez. Jimmy, yo desconozco y mire,
Y la abogada acaba de mencionar que ella ha recibido los 5.000 soles y son 5.000 soles. Yo le voy a acreditar porque este señor está mintiendo, Mónica. Pero el voucher aparece, el voucher tiene el número de cuenta. A su esposa se llama Cecilia Paola Tarrillo Álvarez, ¿no es cierto? Jimmy, así es, así es. Ese voucher se ha verificado. ¿Sí es original? Yo pienso eso. Si se ha verificado si es original o no, yo lo voy a traer. Mónica, ¿a qué se refiere usted con que no es original? Un voucher. Usted también ha sacado plata del banco, ¿no? O sea, cuando hay ahí un papelito chiquito que dice tanto se depositó, número de cuenta, etc., etc. Jimmy, mire señora Mónica Delta, yo le acabo de mencionar, Mónica, usted está diciendo que ese voucher es fraudulento. Jimmy, yo creo que sí y lo afirmo. Y yo le digo, le voy a demostrar. Mónica, ¿cómo me va a demostrar eso? Jimmy, que nunca en la cuenta de mi esposa ha sido depositado ese dinero. Yo le voy a acreditar porque estamos pidiendo para el día de mañana, lunes, que nos den ese estado de cuenta de depósitos durante esa época. Mónica, ahora, ¿por qué tendría que mentir una persona que ya está sentenciada? O sea, ¿para qué? Jimmy, desconozco. Mónica, a ¿usted tiene un problema personal con él? Jimmy, mire, ahora pienso que él tiene algún problema conmigo y su familia tiene algún problema. Mónica, o sea, eso no aparece de manera fantasmal. O sea, si una persona está mintiendo, es capaz de poner un voucher fraudulento, llamar a la prensa para decir y acusar a un juez. Jimmy, yo le puedo decir que esta persona es una persona que ha sido sentenciada por un hecho, como aparece en la de haber pedido dinero y extorsionar a una persona para que le pueda devolver su vehículo, como acaba de aparecer en el reporte periodístico. Mónica, juez, ahora, en este momento donde el sistema de justicia absolutamente está bajo la lupa del país, usted también aparece en audios. También se señala que va o no va a las reuniones, aparece con personas que hoy están en la cárcel, también por una situación de corrupción. O sea, ¿usted no cree que la prensa tiene derecho a levantar la ceja cuando hay un testimonio de esta naturaleza, de una persona que dice que usted le ha pedido dinero y han depositado ese dinero en esa cuenta, que usted dice que es falsa, que está por verse si lo puede demostrar? Jimmy, yo creo que los funcionarios públicos estamos sujetos a todo tipo de investigación periodística y de índole administrativa, penal, lo que fuera. Somos sujetos de ello, pero yo creo que sí debemos ser responsables porque el hecho, un señor me mencione que yo voy a ir a una actividad y nunca fui y nunca me invitaron, no tenía por qué ir, porque yo tendría que sentirme parte de un grupo. Ahora aparece una foto donde yo aparezco en un restaurante en el mes de enero. En enero llego a una invitación de un juez superior. Mónica, en las investigaciones de los cuellos blancos también usted ha sido seguido por la policía, ¿ah? Jimmy, yo no. Mónica, usted y otras personas que estaba alrededor. Jimmy, de repente, pero yo, casualmente de este seguimiento,
son esas fotos, pero a quien le deberían de haber estado siguiendo es al señor Walter Ríos. Yo llegué ahí. Mónica, claro, él ya está en la cárcel. Jimmy, yo no supe que el señor Walter Ríos iba a estar ahí. Llegué por una invitación de un juez superior de mi corte y fui a esa reunión. Me di con la sorpresa que estaba él y otro juez. Mónica, también estaba el señor Mendoza, que también está en la cárcel. Jimmy, no lo conozco al señor Mendoza. Mónica, ya. Jimmy, no lo conocía y lo vi por primera vez ahí, pero no lo he vuelto a ver en mi vida. No. Yo fui porque, como le digo, ese señor juez superior de nuestra corte nos invitó a un almuerzo, pero eso no tiene ninguna relación con estos señores. Mónica, su esposa asesora a Rosita, la que está vinculada al señor Inostroza. Jimmy, eso es otra gran mentira. Yo quiero decirlo, eso es otra gran mentira. Mónica, ¿y cuál es la verdad según usted? Jimmy, nunca fue asesora, ella es trabajador. Mónica, pero trabajaron juntas. Jimmy, del Poder Judicial en Chiclayo. Mónica, ya. Jimmy, a raíz de que ya nació los bebés, ya se vino a trabajar a Lima. Ella estuvo trabajando en la gerencia hasta hace 4 meses atrás. Hoy está trabajando Mónica, ¿estuvo en algún momento? ¿Tuvo vínculo o no tuvo vínculo con la asesora? Jimmy, ningún vínculo, ningún trabajo con ella. No estuvo trabajando. Mónica, pero hay fotos donde están trabajando juntas. Jimmy, claro, son fotos oficiales. Mónica, ya. Jimmy, de apertura de año judicial y además es gente de Chiclayo. Se conocen y eso no te vincula o no nos vincula de conductas disfuncionales que puedan haber. Permítame. Mónica, ahora usted sabe que una investigación, usted mejor que nadie tiene que saber que una investigación, digamos, cuando uno ve un animalito, ladra, tiene cola, orejas y hocico. Jimmy, así es. Mónica, perro, ¿no? Jimmy, sí, definitivamente. Pero aquí yo voy a demostrar que ese voucher es fraudulento. Mónica, ajá, lo va a demostrar. Jimmy, es fraudulento. Mónica, ¿y por qué no salió antes a demostrarlo? Si usted sabía que se estaba investigando y no le respondió a nuestro reportero, Jimmy, no, el día que fue el señor Rosendo, Mónica, Ramírez, Jimmy, Roberto Ramírez, yo estuve con una agenda muy apretada. Él llegó y fue con Mónica, pero una cosa tan importante, tan delicada, usted puede tener diligencia en responder. Jimmy, el jefe de prensa envió un correo para que el día viernes podamos tener la entrevista y no se respondió. Y el día sábado se insistió en que yo tenga, por favor, necesito una entrevista, ya sea en vivo o diferido. Mónica, el señor Ramírez, nuestro compañero, fue el viernes nuevamente a la corte para buscarlo. Jimmy, no ha ido, señora Mónica. Yo estuve todo el viernes en mi despacho. Mónica, su asesor respondió el correo. Jimmy, no. Yo estuve todo el viernes en mi despacho. Mónica, nos dijo que iba a dar respuesta el día lunes cuando yo iba a pasar este programa. Jimmy, eso ya fue a partir de las 4 o 5 de la tarde que no llegaban. Entonces le dije que por favor
Abraham trata de que esta entrevista sea para el lunes o martes. Mónica, aquí me dice, fui 2 días seguidos. Sí he ido el día viernes, no. Jimmy, esa es una gran mentira también. Mónica, yo creo que nuestro reportero, señor juez, permítame decirlo con todo. Jimmy, mire, está mi asesor de prensa aquí presente, Mónica. O sea, a usted los están engañando sus asesores, que debían mirarle de otra manera. Yo creo completamente y confío en nuestro reportero, Jimmy. O de repente pueda ser, yo sé que usted confía, pero Mónica, por supuesto, y tengo razón para confiar. Jimmy, yo no le puedo discutir eso. Yo no puedo discutir eso, no. Pero yo sí le aseguro que yo estuve en mi despacho todo el día viernes, a pesar de que tenía otras actividades. Mónica, mire, tenemos los audios con el asesor señor, y sabemos perfectamente que ha tenido esta comunicación nuestro reportero, así que no, Jimmy. En todo caso, no me han informado, Mónica. En todo caso, no le han informado y es donde podríamos estar en coincidencia, ¿no? Jimmy. En todo caso, no me informaron, pues no, pero si yo estuviera en mi despacho, Mónica, pero a mí lo que me ha quedado claro es que, ¿qué hace un juez? Mediando en una situación de una persona que está acusada de haber recibido dinero, y estamos hablando de un ex policía, y el juez, que tiene una participación tan importante en las decisiones, está vinculado al caso. O sea, ¿cómo nos respondemos eso? Jimmy, no. A ver, Mónica, no, ¿qué? Jimmy, yo quiero que usted vea el contexto. Yo, no. Mónica, estoy viendo el contexto justamente. Jimmy, yo no he participado del caso. El caso fue un recurso de casación que se ve en la Corte Suprema. No se ve en una Corte Superior, se ve en una Corte. Mónica, pero entonces, ¿qué hace usted metido en el caso? Si se ve en la Corte Suprema. Mire, los papás de este señor son paisanos de mis padres. Ya, pero usted es juez. Sí, pues, pero usted, juez, tiene que evaluar lo que podría estar en un conflicto de intereses. Jimmy, yo para eso, mire, yo a eso me someto a las investigaciones. Mónica, ¿y por qué no puso en contacto al señor del Águila con la abogada? Él nunca conoció a la abogada, antes tenía otro abogado. Jimmy, su papá se comunicaba constantemente. Yo no sé si se comunicó con él. No le podría darle razón, pero sí sé que el papá se comunicaba con esta señora abogada, ¿no? Mónica, ya, pero un mes antes tenía. Jimmy, la verdad que desconozco si fue antes, después no, en ese interín no. Mónica, ya, pero usted la recomienda, usted es el que recomienda a la persona. Jimmy, yo le sugiero que esta persona le puede asesorar. Mónica, pero usted le ha escuchado a la señora. Jimmy, y ellos van y… Mónica, la abogada ni siquiera reconoce el monto. Jimmy, yo tampoco lo reconozco, no lo reconozco, ya le vuelvo a repetir. Mónica, con el nombre de su esposa, Jimmy, no son 10,000 soles, son 5,000 soles, que eso es algo que yo tengo que pedir para que se me investigue, para que se llegue a establecer. Mónica, esos 5,000 soles están en la cuenta de su esposa. Jimmy,
se le dio a la señora abogada, Mónica. Ya, ¿y usted puede demostrar eso? Jimmy, acaba de declarar la señora, acaba de declarar, Mónica. No, puede demostrar que salió los 5,000 soles y fue a la cuenta de donde la abogada. Jimmy, están en los reportes de los vouchers disculpe, los reportes que yo debo presentar el día de mañana ante la oficina de control. Mónica, ¿y por qué no se los ha traído si usted tenía una oportunidad de lujo el día de hoy? Jimmy, claro, no lo traje porque, señora Mónica, porque yo no sabía cuál era en realidad. Mónica, pero si usted sabe que estaba acusándole a este ex policía de haber recibido un dinero y usted estaba tan seguro que estábamos hablando de una cuenta de depósito fraudulenta. Jimmy, yo quiero que usted entienda, eso recién lo supe el día sábado. Mónica, ya pues, pero usted hoy es domingo. Jimmy, el día sábado estuve fuera de Lima. Mónica, podía haberlo traído. Jimmy, el día sábado yo estuve fuera de Lima, estuve en una reunión familiar. Mónica, bueno pues, Jimmy, yo le puedo acreditar que estuve fuera de Lima, tengo los pasajes. Mónica, no. Bueno, usted puede acreditar lo que usted quiera. Jimmy, pero yo el día lunes sí lo voy a presentar ante los órganos de control. ¿Por qué? Porque no se puede mancillar el honor, no se puede mancillar la trayectoria de un magistrado de 15 años con una declaración de una persona que ha sido condenada, inclusive por esos tipos de actos. No, Mónica, correcto, pero eso no lo descalifica. Jimmy, no, claro que yo no. Mónica, pero si no muestra un voucher y hace un testimonio, evidentemente acá hay varias partes. Jimmy, pero un voucher, Mónica, usted va a tener que demostrar que es fraudulento. Jimmy, nulo, que es fraudulento. Mónica, usted va a tener que demostrar, y eso evidentemente, Jimmy, sí, yo lo voy a demostrar. Mónica, muy bien. Jimmy, durante el proceso. Mónica, ok. Jimmy, durante el proceso. Mónica, durante el proceso. Jimmy, así es. Mónica, si lo tiene a la mano debería demostrarlo inmediatamente. Jimmy, no es que, Mónica, es una sugerencia que le hago como periodista. Jimmy, yo le agradezco esa sugerencia y mañana a primera hora yo debo tener eso. Mónica, ojalá lo hubiera traído, hubiera sido genial. Jimmy, así es, yo creo que sí. Mónica, muchas gracias. Terminada la entrevista y reproducción del CD, culminada la reproducción del archivo denominado Juez García, demostraré que el dinero nunca fue depositado en la cuenta de mi esposa. Punto final al minuto 16:16. Siendo las 12:30 del día 3 de octubre del 2018, se da por concluida la presente diligencia, firmando las partes en señal de conformidad, firma del señor Fiscal Adjunto Supremo Titular, Jaime Alcides Velarde Rodríguez, de la señora Díaz M. Mabel, Rosemary Díaz, asistente en función fiscal, y del señor Rivera, José Arnaldo Rivera, el abogado del señor Jimmy García Ruiz. Bien. Gracias, señorita. Muchas gracias, señora fiscal. Para comunicarles a las partes que el CD dura más de 16 minutos. Nosotros tenemos otra audiencia que tenemos que iniciar ya, por eso vamos a suspenderla esta para continuarla el día 14 de febrero, martes 14 de febrero a las 9 de la mañana, quedando todo notificado bajo los mismos procedimientos ya decretados. Señor presidente, culminado. Gracias. Quedamos entonces
en esa convocatoria para la próxima sesión, el próximo martes, a la hora indicada. Gracias por su concurrencia. Pueden retirarse. Muchas gracias, señores magistrados. Buenos días. Buenos días a todos.